En estos últimos días, el nuevo documento del Vaticano, Mater Populi Fidelis, generó una tormenta en redes. Muchos católicos están confundidos. Negó el Vaticano a la Virgen María, la censuró, le quitó el título de corredentora, la está rebajando, la está desacralizando. Bueno, y muchas preguntas por el estilo. Y muchos protestantes en redes están riéndose. Por fin lo admiten. El Vaticano cambia su doctrina. El Papa recula en chancletas. Como si corredentora se tratase de un título doctrinalmente atribuido alguna vez a la Virgen María. ¿Se pusieron a pensar en eso? El escándalo que se armó por un título que se encuentra en devociones populares y nada más. Y al mismo tiempo otros celebran el documento como un regreso a la teología bíblica. Como si la teología detrás de ese título no haya provenido de la Biblia. Ahora bien, deberíamos observar, antes que todo, que lo que el magisterio de la Iglesia enseña desde el Vaticano no siempre se condice en todos sus matices con las devociones populares. ¿Ok? La Iglesia es muy grande y muy antigua. Y a veces la terminología empleada en devociones populares no son del todo correctas. Y ahí entra la labor de la Iglesia como madre encauzando a los fieles en la correcta devoción. ¿Qué pasó entonces? ¿Hubo realmente un cambio en la doctrina? En la doctrina ortodoxa de la Iglesia, el Vaticano se vendió a los protestantes para no escandalizar con la verdad, como algunos en redes están diciendo. Creo que si de eso se tratase, hay otros temas que deberían cambiar primero. Si la Iglesia realmente quisiese venderse ante los protestantes, hay otros temas antes que este que ayudarían un montón. ¿No te parece? Por ejemplo, la infalibilidad papal. Ese es un tema de escándalo. Ese es un tema mucho más escandaloso que el título María Corredentora. La infalibilidad papal es un dogma de la Iglesia. Y es de mucho más escándalo para los protestantes que llamar a María corredentora, si te pones a pensar. Así que no se puede tratar de eso. Y esto es algo que realmente no va a cambiar, porque la Iglesia lo ha afirmado y lo ha defendido como dogma de fe irrevocable. Así que no, acá no está pasando nada de eso. No hay una rendición ante el protestantismo, ni un cambio en la doctrina, ya que el documento continúa afirmando el rol de María en la salvación, tal cual lo afirman el catecismo, los concilios y los padres de la Iglesia. Simplemente se decidió que cierta terminología causa más malentendidos que aciertos, especialmente si tomamos en consideración la evolución de las lenguas desde la primera vez que se usó este título hasta hoy. Para aquellos que tanto se escandalizan por este documento, ¿no te llama la atención que el Catecismo de la Iglesia Católica, el que toda la Iglesia universalmente afirma, no utilice el título de corredentora para referirse a la Santísima Virgen María? ¿Pensaste eso? ¿O que ninguno de los 21 concilios ecuménicos que tuvo la Iglesia Católica haya utilizado este término de modo doctrinal para referirse a ella? ¿O que el mismo Papa Benedicto XVI haya dicho que esa terminología no era conveniente ni correcta? Y por más que la teología inicial detrás de un determinado término pueda ser correcta, si el término en sí hoy nos requiere que cada vez que lo usamos tengamos que dar una sarta de explicaciones por los malentendidos que produce en los oyentes, posiblemente ese término no sea el más adecuado para expresar lo que realmente queremos significar. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en los párrafos 42 al 43, Dios trasciende toda criatura. Por eso debemos purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de imagen imperfecta, para no confundir al Dios
inefable, incomprensible, indivisible, inalcanzable, como dice la liturgia de San Crisóstomo, con nuestras representaciones humanas. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero realmente alcanza a Dios mismo, sin embargo, sin poder expresarlo en su infinita simplicidad. Debemos recordar que cuando hablamos de Dios, la diferencia entre el creador y la criatura es siempre mayor a la semejanza. Por eso la teología debe ir purificando continuamente su lenguaje para que su expresión de los misterios de la fe sea cada vez más fiel. Y si estamos hablando de la redención del género humano y de la participación que Dios le concede al ser humano en esta su obra, estamos hablando de las obras de Dios, es decir, estamos hablando de Dios. Nuestro lenguaje debe ser acertado. Y si en algún momento nos llegásemos a dar cuenta que el lenguaje que estamos usando para un aspecto específico no es del todo correcto o acertado, este debe refinarse. Lo que muchos no parecen entender o prefieren ignorar es que lo que vimos el martes 4 de noviembre es justamente el magisterio de la Iglesia purificando y refinando el lenguaje acerca de la participación de la Virgen María en la obra de la redención, especialmente terminología que nunca fue definida dogmáticamente y que ni siquiera fue parte oficial de la doctrina de la Iglesia, porque no está en documentos doctrinales oficiales, pero sí tuvo mucha cabida en cierta devoción popular a través de los siglos. Así que no cunda el pánico acá, porque acá hay más humo generado por ciertos grupos en redes sociales que otra cosa. Por eso hoy vamos a explicar con calma qué significa realmente ese título de corredentora, de dónde viene, qué quiso decir en su momento, qué nos está diciendo el magisterio hoy y qué viene diciendo la Iglesia desde siempre al respecto y qué no dijo la Iglesia al respecto. Vamos a hablar del lenguaje, de la historia, de los papas, de los concilios y de cómo entender a la Virgen María con equilibrio, sin exageraciones, pero sin miedo. Durante siglos te han repetido la misma historia, que Roma se desplomó bajo su propio peso, que la Iglesia se hundió en corrupción y que la verdad quedó enterrada, hasta que 1500 años después, un monje iluminado decidió rescatarla. Suena convincente, suena heroico, pero también suena sospechosamente conveniente. Porque la historia real, esa que está escrita en los padres de la Iglesia, en los concilios, en la sangre de los mártires, cuenta algo muy distinto. La fe nunca se apagó, la doctrina nunca estuvo perdida, y la Iglesia, con todos sus pecadores, jamás dejó de ser la esposa de Cristo. Aquí no venimos a repetir cuentos de propaganda. Aquí abrimos los libros, las escrituras, los documentos y dejamos que hablen por sí mismos. Bienvenido a Catolicismo sin filtro, donde los mitos protestantes se caen solos y la verdad católica resplandece, aunque incomode. Lo primero, este documento no es una encíclica, no es una constitución dogmática ni un cambio de doctrina. Es una nota pastoral que toca un dilema generado mayormente en redes sociales y que fue forzado sobre el Papa. De principio a fin, este era un tema que apuntaba a polarizar. Sin importar cómo se expidiera el Papa al respecto, la polarización ya estaba en auge de mucho tiempo antes que el Papa tuviese que lidiar con este tema.
Así que Mater Populi Fidelis es una nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicada este martes, el 4 de noviembre de 2025, para no sé cuándo estarán mirando esto, y aprobada por el Papa León XIV con el objetivo de clarificar algunos títulos marianos, como corredentora, mediadora o abogada, etc., que se usan en la piedad popular, pero que pueden prestarse a malentendidos. El documento reafirma que el catecismo enseña hasta el cansancio que Cristo es el único redentor del género humano y mediador entre Dios y los hombres, que María coopera con Cristo de forma única y singular, pero subordinada. Única y singular, digo, porque en realidad todos podemos de alguna manera cooperar en la salvación del mundo. Por ejemplo, leamos al apóstol Pablo. Él se presenta a sí mismo como colaborador de Dios en la obra del Evangelio. En 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la construcción de Dios. Aquí Pablo habla de sí mismo y de Apolo como instrumentos que Dios estaba usando. Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios hizo crecer, en el versículo 6. El punto del que se está hablando acá es que los ministros cooperan en la obra, pero solo Dios da la gracia y la eficacia. Al plantar y regar, están colaborando con la obra de la redención del mundo, aunque ellos mismos no sean redentores. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. La imagen del embajador implica una forma de mediación. El apóstol transmite un mensaje en nombre de Cristo. Obviamente, no reemplaza al único mediador, obvio que no, sino que participa. Porque Cristo ha sido hecho mediador entre Dios y los hombres, los que se unen a Cristo pueden participar de esa mediación siendo canales humanos de la acción divina. Es decir, hay formas de mediaciones subordinadas al uno y único mediador entre Dios y los hombres. Colosenses 1, 24 al 25 dice, me alegro de sufrir por ustedes, y en mi carne completo lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro conforme a la misión que Dios me confió. Y este texto es central. Pablo no dice que a la redención de Cristo le falte algo en sí, no, sino que él participa en la aplicación de la redención sufriente de Cristo, cooperando en su obra salvadora, siendo canal del accionar divino. La primera epístola de San Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno presta un servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le da, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. Los fieles son administradores de la gracia, no la fuente de la gracia, son administradores, pero no por eso la actividad de administradores tiene menos importancia. Al administrar algo, lo que estamos administrando pasa por nuestras manos, pasa por nuestra operación, pasa por nuestra voluntad. Nosotros libremente elegimos ser parte de esta obra y administrar la gracia que Dios nos encarga como mayordomos. Es decir, se nos confía algo que administrar y ese algo va del punto A al punto B por medio nuestro. Eso es una forma de mediación subordinada. ¿Por qué decimos mediación subordinada? Porque Cristo es el único mediador, pero Él está actuando también por medio nuestro. Estamos subordinados a su accionar, pero por nuestro medio, mediación, Jesucristo continúa haciendo su obra en la tierra. Santiago capítulo 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Miren acá se le atribuye al creyente una cooperación real en la salvación del otro.
El que haga volver a alguien de su pecado salvará su alma de la muerte. El creyente está salvando a otro, pero siempre dependiente de la gracia que viene de Dios. Ahora, todos estos son casos en los que todos podemos participar. Por eso decimos que la cooperación de la Santísima Virgen María en la redención es singular y particular. Porque si bien todos nosotros podemos cooperar de alguna manera con la obra de la extensión de la redención en el mundo, la forma que ella opera, la forma en la que la Virgen María cooperó con Cristo es única e irrepetible. Si bien muchos de nosotros podemos ser mediadores de la gracia en el sentido de que podemos llevar a otras personas a Cristo, solamente una persona en el universo puede decir que por medio de ella Cristo vino y se dio a la humanidad. Por medio nuestro otros pueden llegar a Cristo, pero por medio de María Cristo llegó a nosotros. Esto se afirma claramente en el nuevo documento que acaba de sacar el Vaticano. Es decir, no se le está quitando nada a María. Se está recordando que su grandeza está en unión total con Cristo, no en una competencia con Él. De modo que en ninguna manera esto representa un cambio en la doctrina. Un cambio en la doctrina hubiese sido, por ejemplo, si el magisterio hubiese salido diciendo que María es literalmente corredentora en el sentido de que ella es otra redentora en el mismo nivel de Cristo. Sé que corredentora no significa eso, pero imagínense, si el Vaticano hubiese dicho eso, eso hubiera sido un cambio en la doctrina. Haber puesto a María en el mismo nivel de Cristo, haber instaurado otro redentor. Eso hubiese sido una nueva doctrina y una gran herejía, porque solo hay un redentor, Cristo Jesús. Y todos nosotros, por la gracia de Cristo y la acción del Espíritu Santo en nosotros, podemos cooperar en la obra de redención que Él continúa en la humanidad. Pero solo hay un Redentor y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el magisterio de la Iglesia lo ha repetido hasta el cansancio, desde los primeros padres apostólicos hasta hoy. Es más, el catecismo de la Iglesia Católica lo dice sin ambigüedades, así que este documento no debería llamarnos la atención. Ahora, parte de la confusión con la palabra corredentora viene del prefijo co. Sé que es un detalle, pero viene de ahí. En latín, co viene de la palabra cum, el prefijo cum, que significa con o junto a. Originalmente no implica igualdad, sino acompañamiento o cooperación, pero en el uso moderno del español y muchas lenguas más, el prefijo co ahora mismo suele asociarse con igual jerarquía. Por ejemplo, la palabra coautor, dos autores de la misma autoridad sobre una obra. O la palabra copresidente, dos personas con igual poder de decisión. O la palabra cofundador, dos personas con igual participación en el acto de fundar una institución, movimiento, sociedad, etc. Sin embargo, hay casos donde co implica colaboración subordinada y no paridad. Por ejemplo, en la palabra copiloto, un piloto que asiste al piloto principal. O la palabra coadjutor, que una persona que ayuda o coopera con otro que está en un rango superior. Y esa es la forma en la que corredentora se le aplica a María. En el caso de María, la Iglesia usó a veces el término corredentora justamente para significar cooperación con Cristo en la redención. No corredención en el sentido de paridad, una segunda redentora a la par de Cristo. No, la Iglesia nunca usó este término para significar eso. Pero en el lenguaje actual, corredentora puede significar que ella sería otra redentora a la par y compitiendo con Cristo Jesús. Y ese concepto ya no es correcto, no es verdad, no es ortodoxo, no es cristiano. La Iglesia jamás enseñó tal cosa. Por eso cuando usamos ese término hoy, lo que mucha gente piensa, gente de afuera, es que nos referimos a María como redentora a la par de Jesucristo, lo que es una herejía. Es decir, este término se vuelve un obstáculo para otros que quizá
querrían acercarse a la iglesia, pero por este tipo de terminología no llegan. Es decir, nosotros creemos que María colabora con Cristo en cierto modo, pero absolutamente no al mismo nivel que Cristo, ¿sí o no? Y la mayoría de los católicos sabe esto, o por lo menos quiero pensar que lo saben. Y aquí está el núcleo del asunto. Cuando en la piedad antigua se decía corredentora, se entendía que se hablaba en el sentido de acompañar y no en un sentido de igualdad. La pregunta entonces es esta: ¿deberíamos mantener un lenguaje arcaico que requiere múltiples explicaciones y matices cada vez que lo usamos? ¿O si deberíamos simplemente actualizar el lenguaje para que se entienda en términos de hoy? La idea de que María coopera en la redención no es moderna. Ya los padres de la Iglesia hablaban de su papel único en la historia de la salvación. Ahora, claro está que muchos protestantes han sido enseñados a leer por arribita lo que compete a las prefiguraciones de la Virgen María en el Antiguo Testamento, las profecías concernientes a ella, y todo lo que la Biblia nos deja como perlas escondidas en las páginas de las Escrituras, perlas que brillan bajo el misterio de la encarnación y la persona de Jesucristo. Sin embargo, estas cosas, estas verdades, fueron afirmadas y entendidas y predicadas por la iglesia primitiva desde muy temprano en la historia de la iglesia. Por ejemplo, San Ireneo, a mediados del siglo II, alrededor del año 160, 170 creo yo, llamó a la Virgen María la causa salutis, la causa de la salvación para sí misma y para todo el género humano. Al contrastarla con Eva, que fue la causa del pecado y la perdición. Leamos a San Ireneo en Contra Herejías. Así como aquella, Eva, habiendo desobedecido a su marido, se hizo causa de muerte para sí misma y para todo el género humano, así también María, teniendo por esposo a uno que le había sido predestinado y sin embargo permaneciendo virgen, por su obediencia se hizo causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. San Ireneo acá está desarrollando la famosa tipología entre Eva y María. Eva, virgen desobediente, causa de muerte. María, virgen obediente, causa de salvación. De esta oposición nace la idea de que María coopera en la redención al revertir, por su fe y obediencia, el daño producido por Eva. Cristo es el nuevo Adán, María la nueva Eva. Esta misma doctrina será retomada luego y profundizada mucho más por padres posteriores, Tertuliano, San Efrén de Siria, San Ambrosio, San Agustín de Hipona, etcétera, etcétera. Pero la palabra corredentora como tal no aparece en los padres ni en los concilios antiguos. Surge mucho más tarde, en la Edad Media, en la teología escolástica, como una forma piadosa de expresar esa cooperación maternal de María con nuestro Salvador. Algunos teólogos franciscanos y carmelitas usaron este término y varios papas entre los siglos XIX y XX especialmente, la mencionaron en discursos o escritos devocionales, no doctrinales, devocionales. Esto también está propiamente mencionado en el documento en cuestión Mater Populi Fidelis, o sea, el documento no ignora que ciertos papas lo usaron. No nos lo trae a colación, se usó. Es un término que en ciertas devociones populares se usó, incluso por papas. Pero este nunca fue un término definido por el magisterio solemne ni en un concilio ecuménico. No se usa en el catecismo, no se usa en la enseñanza oficial. Por eso, aunque tiene cierta tradición teológica y espiritual, no es una expresión magistral ni dogmática. Por lo tanto, está sujeta a clarificaciones y cambios. Ahora vamos a hacer un sumario completo, ya que se me terminó el tabaco de la pipa, lo vamos a dejar a un lado. Hagamos un sumario cronológico de las definiciones doctrinales, las declaraciones magistrales sobre la Virgen María desde los primeros concilios hasta los documentos modernos. ¿Qué les parece?
Vamos a ver qué es lo que se dijo sobre ella de principio a fin. Acá voy a incluir tanto definiciones dogmáticas infalibles como doctrinas importantes, enseñanzas de alto grado de autoridad, aunque no necesariamente definidas ex cátedra. Empezamos en el año 431, en el Concilio de Éfeso. Aquí la definición es el término Theotokos. María es verdaderamente la Theotokos, es decir, la que portó a Dios en su vientre, la madre de Dios. Para tener en cuenta un poco el contexto, esto se proclamó contra la herejía de Nestorio, que afirmaba que María era solo la madre del hombre Jesús, no del verbo divino, que en María no había habitado la divinidad de Jesús, solamente su cuerpo. Algo que los protestantes afirman hoy. Son neonestorianos. ¿Qué autoridad tiene este término de Madre de Dios, Theotokos? Bueno, es un dogma definido por un concilio ecuménico. ¿Cuál es la doctrina detrás? Que Jesús es una sola persona divina, no dos, una humana y una divina que viene después. No, es una persona divina, indivisible, y María es su verdadera madre según la carne, de modo que se puede llamar Madre de Dios en orden a la unión hipostática de Dios y el hombre. ¿Qué define este concilio? Si alguno no confiesa que el Emanuel es verdaderamente Dios y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, sea anatema. Caso definido, cerrado, de esto no se habla más. Vamos un poco más adelante, 20 años más adelante, en el año 451, Concilio de Calcedonia, se confirma el término Theotokos para la Virgen María y se afirma y se declara su virginidad perpetua. Acá se reafirma la enseñanza de Éfeso, que Cristo es una sola persona en dos naturalezas y que María es la Theotokos, y también se alude a su virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. Dice que Jesús fue nacido de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. Vamos ahora al Concilio Lateranense, año 649. Acá se define la virginidad perpetua de María. Acá se define. Recién se hizo alusión a eso. Se defendió esa doctrina. Acá se define como dogma. Si alguno no confiesa que la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María concibió sin semen del Espíritu Santo y permaneció incorrupta, incluso después del parto, sea anatema. ¿Qué autoridad tiene esto? Esto es dogma. Dogma reconocido, afirmado, defendido, definido en un concilio ecuménico. Que María fue virgen antes, durante y después del parto. De esto no se habla más. Definido. Vamos entonces, avanzamos un largo trecho hasta el año 1854 en la bula papal del Papa Pío IX, Ineffabilis Deus, que dice, acá hay una definición dogmática ex cátedra que afirma: la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso en previsión de los méritos de Jesucristo. ¿Qué clase de autoridad tiene esta declaración? Dogma. Esto fue un dogma, una declaración ex cátedra del Papa Pío IX. María fue concebida sin pecado original, anticipando los méritos de Jesucristo. De esto no se habla más. Dogma. Definido. Avanzamos un siglo más, 1950, en la Constitución Apostólica Municipentissimus Deus del Papa Pío XII. Es una definición dogmática ex cátedra, igual que la anterior. Proclamamos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto, bueno, ¿qué autoridad tiene esta declaración? Dogma. Esto es un dogma. María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, como lo muestra la Escritura, como lo ha enseñado siempre la Iglesia. De esto no se habla más.
Vamos a ver algunas otras declaraciones. Por ejemplo, de María como Madre de la Iglesia, proclamado por Pablo VI en 1964. Durante el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declaró solemnemente: para gloria de la Virgen y consuelo de todos los fieles, proclamamos a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores. ¿Qué autoridad tiene esto? Bueno, este es un título doctrinal. Esto es doctrinal. No es un dogma de fe definido. No. Pero es reconocido oficialmente en el magisterio ordinario y en la liturgia universal. ¿Por qué esto no es reconocido como dogma? ¿Por qué no hay dogma al respecto? Porque normalmente el dogma viene para defender una doctrina que está bajo ataque. Si no, no se dogmatiza nada. Es más, la Iglesia tuvo Biblia formal cerrada desde finales del siglo IV y el dogma del canon de la Biblia no aparece sino hasta el siglo XVI en el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque los protestantes estaban cuestionando la autoridad y la canonicidad de ciertos libros. Entonces, cuando hay un ataque sobre algo que la Iglesia siempre enseñó, se hace un dogma al respecto. Si no, no hace falta. Veamos ahora cómo se habló de la Virgen María en el Concilio Vaticano II. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el capítulo 8, una constitución del 1964, en el capítulo 8 de Lumen Gentium, en los numerales 52 a 69, ese es el texto doctrinal más completo del magisterio moderno sobre la Virgen María. Define su papel en la historia de la salvación como Madre de Dios y Redentor, en los párrafos 53 a 54. Asociada a la obra de Cristo, párrafos 56 a 58. Virgen y Madre, párrafo 63. Figura y modelo de la Iglesia, párrafo 63 al 65. Intercesora y abogada, párrafo 62. Asunta al cielo, párrafo 59, donde dice: María fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial, ensalzada por el Señor como reina del universo, para que se asemeje más plenamente a su Hijo. Y ahora vamos un poco más atrás, una década antes, en una encíclica del Papa Pío XII, donde se enseña que la Virgen María participa en la realeza de Cristo. De su unión con Cristo Rey se sigue que la Santísima Virgen María obtiene un poder real sobre todas las cosas creadas. ¿Qué autoridad tiene esto? No es un dogma definido, pero es doctrina sólida del magisterio ordinario universal. Vamos a algunos otros títulos reconocidos, que aunque no son dogmas, son títulos oficialmente aprobados por la Iglesia. Abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, esto lo vemos en Lumen Gentium, párrafo 62. Madre del Redentor, lo vemos en Redemptoris Mater, del Papa San Juan Pablo II, año 1987. Madre y modelo de la Iglesia Peregrina, en Marialis Cultus, del Papa Pablo VI, 1974. Ahora bien, después de ver todo esto, ningún concilio, encíclica o bula papal o definición dogmática llamó jamás a María corredentora. En el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, se dedica un capítulo entero a la Virgen María. Y dice algo clave: la función maternal de María hacia los hombres no oscurece ni disminuye la única mediación de Cristo, sino que muestra su eficacia. Es decir, María participa en la redención, sí, pero su participación es siempre derivada y dependiente de Cristo. Esto, todo católico, más o menos formado, lo sabe. Pero justamente por eso, el Concilio Vaticano II evitó usar formalmente el término corredentora, porque justamente así se evitan confusiones doctrinales y serias, porque ese título podría oscurecer o disminuir la función de Cristo. Y esa línea es la que retoman los papas posteriores. Varios papas anteriores al Concilio Vaticano II usaron la palabra corredentora. Sí, cuando no causaba tanto problema.
en contextos piadosos o poéticos, pero nunca en definiciones dogmáticas ni doctrinales. Por ejemplo, el Papa Pío XI menciona a María como corredentora en un discurso en el año 1933. Y el Papa Pío XII habló de la participación de María en la redención, pero sin necesariamente consagrar el título. En tiempos más recientes, sin embargo, el cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, explicó muy claramente por qué la Iglesia no adopta esta palabra oficialmente. Él dice, el término corredentora se aparta demasiado del lenguaje de la Escritura y de los padres, y por eso puede dar lugar a malentendidos. Cristo es el único redentor. Es decir, Ratzinger no negaba la cooperación de María, no, pero sí pedía usar lenguaje más bíblico y menos equívoco. Luego el Papa Francisco reitera lo mismo diciendo en una homilía, cuando escuchamos exageraciones sobre María, que no la ayudan, sino que confunden, debemos recordar que María nunca roba protagonismo a su Hijo, ella nos lleva a Él. Así que tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco como el Papa León XIV están en plena continuidad con todo lo que la Iglesia ha declarado respecto a lo largo de la historia y con el Concilio Vaticano II y con el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Honran a María, pero protegen la centralidad de Cristo. Ahora sí, en muy resumidas cuentas, así ya terminamos. Vamos al documento de este año, 2025, 4 de noviembre. Mater Populi Fidelis dedica varias páginas a explicar que el título corredentora puede inducir al error. No significa que siempre lo hace, pero potencialmente sí. Y en el campo de la apologética es un término que complica mucho las cosas. Porque parece poner a María al mismo nivel que el Redentor, como lo dije al principio, las palabras coautor, cofundador, copresidente, están al mismo nivel. Corredentora, mismo nivel. Ah, no, y ahí tenemos que ponernos a explicar un montón que no, que en realidad no significa eso. Es decir, el término, más que ayudar, embarra. El documento entonces aclara que no hay corredentores con Cristo, pero a la vez afirma con fuerza que María cooperó de modo singular en la obra de la redención, especialmente al pie de la cruz. Es decir, no niega su cooperación ni su rol, sino que pide expresarla con lenguaje más preciso. El documento también pide prudencia con otros títulos, como mediadora, abogada, si se usan de manera ambigua. Tenemos que ser claros en lo que decimos. A ver, desde que empecé este canal yo siempre dije, y en algunas entrevistas que tuve en otros canales dije lo mismo, estamos en un punto, estamos en los albores de un cierre del cisma, en el sentido que Dios está trayendo muchísimos protestantes a la plena comunión con la Iglesia Católica. Más y más protestantes formados, deseosos, que realmente están buscando a Dios, están golpeando las puertas de la Iglesia Católica, pero tienen mucho recelo por ciertas cosas que no entienden. Bueno, si vemos que Dios está moviéndose en esa dirección, ¿no deberíamos de algún modo facilitarles el entendimiento para no dificultarle tanto el camino? Especialmente con cosas que la Iglesia nunca se animó a definir doctrinalmente porque reconoce como problemáticas. Estamos tan casados con una palabra que estamos dispuestos a entorpecer la obra de Dios. En resumen, sí, María coopera de manera única y singular con la salvación. No, María no es una redentora paralela. La Iglesia nunca dijo que lo fuera. Sí, el papel de María es único en la historia. Y no, el título corredentora no es necesario ni recomendable. Y por eso algunos fieles se sintieron confundidos, pero sinceramente no hay razón de escándalo acá.
Hay más clickbait en redes sociales que otra cosa. Y como era de esperarse, las redes se incendiaron. Algunos grupos marianos sintieron que la nota era una corrección a su devoción, otros interpretaron que era un golpe a la tradición, otros piensan que tocaron a su mamá. Pero en realidad el documento no quita nada, sino que está buscando purificar el lenguaje para no confundir a los fieles, como dice el catecismo que la iglesia debe hacer continuamente. Ahora, es normal que cuando la iglesia corrige una expresión, la gente se asuste un poco, especialmente en estos tiempos. Pero la verdadera teología mariana no teme la precisión. Cuanto más entendemos su papel exacto, más la amamos y más entendemos su grandeza. La que viene de su total unión con Cristo y no de una supuesta igualdad con Él. En el fondo, lo que el documento y toda la tradición nos dice es lo mismo que repite la Iglesia desde siempre. María es la Madre del Redentor, no su rival. Ella coopera libremente en la redención, ofreciendo su sí. Su dolor al pie de la cruz fue real y fecundo, pero la salvación viene solo de Cristo. Y en eso radica su grandeza, en ser instrumento perfecto de Dios, no en tener un papel separado o paralelo. Como dijo San Luis María Grignion de Montfort, por María a Jesús. Y eso es exactamente lo mismo que reafirma el magisterio. Así que no cunda el pánico, María no pierde un título esencial, ni el Vaticano cambió su doctrina sobre ella. Simplemente se nos pide hablar con precisión y no confundir a los que escuchan. Nuestra madre sigue siendo lo que siempre fue, Madre del Redentor, Reina del Cielo, auxilio de los cristianos y la primera en cooperar con la gracia. Pero no nos aferremos tanto a un término que terminamos entorpeciendo la obra de Dios en otros corazones que están empezando a venir. Y si querés, en el próximo video, si este tema interesa, podemos leer juntos párrafo por párrafo Mater Populi Fidelis para ver qué dice exactamente. Porque en teología, como en la fe, lo importante no es el ruido, sino la verdad.